Queridos alumnos de Economía número 2 de la licenciatura en Relaciones Laborales, vamos a desarrollar lo elemental de la unidad número 3, elasticidades. Vamos a comenzar con la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda vamos a simbolizarlo con una letra E- o sub X. Elasticidad precio de la demanda va a tener dos fórmulas. Primera fórmula, para medir variaciones de precios infinitamente pequeños. Entonces vamos a aplicar una fórmula de elasticidad precio que se denomina puntual. Y va a ser igual a la variación de la cantidad demandada sobre variación del precio por el precio del bien en cuestión sobre la cantidad demandada. Segunda fórmula. Si, por ejemplo, necesito medir el impacto sobre la cantidad demandada de un segmento o de un arco de distintos niveles de precios, voy a aplicar la que se denomina elasticidad en un arco. Entonces, elasticidad precio de la demanda va a ser igual a variación de la cantidad demandada sobre variación de precios por la suma de los dos precios considerados sobre la sumatoria de las cantidades demandadas correspondientes a cada nivel de precios. Bien, estos coeficientes pueden arrojar 5 resultados distintos. Puede que el coeficiente tienda a menos infinito. Fíjense que el concepto y la fórmula de elasticidad precio de la demanda relaciona dos variables que tienen una relación inversa, precio con cantidad demandada. Por ley de demanda sabemos que esta relación es inversa, por ende el coeficiente de elasticidad precio de la demanda siempre va a tener signo negativo. Por esa razón yo voy a tomar solo el significado del valor absoluto de este resultado. Si el resultado tiende a infinito, se dice que la elasticidad precio para ese nivel es perfectamente elástica. Cambios infinitamente pequeños en los niveles de precios generarán impactos significativamente enormes en cuanto a las cantidades consumidas o demandadas. Puede que el resultado sea mayor a 1. En realidad mayor a menos 1. Acuérdense que siempre voy a trabajar con valores absolutos. Si el coeficiente valor absoluto es mayor a 1, significa que la curva es elástica. Vale decir, cambios proporcionales en los niveles de precios del bien en cuestión van a generar cambios inversamente proporcionales y de mayor magnitud en las cantidades demandadas. Por ejemplo, si el coeficiente es mayor a 1, significa que la curva es elástica de manera tal de que si, por ejemplo, aumenta el nivel de precios un 10%, se va a generar la reacción contraria, disminuye la cantidad demandada, pero en una proporción mayor que la variación del precio, por ejemplo, un 20%. Segundo, puede que el coeficiente sea igual a 1 y entonces tenemos el caso de la elasticidad de una curva con elasticidad precio unitaria. Cambios proporcionales en el nivel de precio generan cambios inversos igualmente proporcionales en el nivel de cantidades consumidas. Ejemplo, aumenta un 10% el nivel de precios, implica que disminuye un 10% las cantidades consumidas. Coeficiente menor a 1. La curva es inelástica. Cambios proporcionales en el nivel de precio generan reacciones inversas menos que proporcionales en las cantidades demandadas. Por ejemplo, aumenta el precio un 10%. Si la curva es inelástica, vale decir, tiene un coeficiente menor a 1, significa que disminuyen las cantidades demandadas en forma menos que proporcional a la variación del precio, por ejemplo, un 5%. Último, si mi curva tiene un coeficiente igual a 0, significa que esta curva es perfectamente inelástica. Significa que variaciones proporcionales en el precio no generan variaciones algunas en las cantidades consumidas.
puede que el precio varíe en más o en menos en distintas proporciones y siempre la gente va a seguir demandando o consumiendo la misma cantidad de producto. Esta tipología de coeficiente se da, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos consumir algún producto que esté directamente vinculado a nuestra supervivencia. Por ejemplo, un cóctel oncológico, unos antibióticos retrovirales. Si yo los consumo, sobrevivo, independientemente del precio que tengan. Si no los consumo, me muero. Siguiente tema. Voy a ver cómo voy a aplicar este coeficiente a un ejercicio puntual. Vamos a suponer que yo tengo distintos niveles de precios, distintos niveles de demanda. Y precio tengo 0, 2 y 4. Y cantidades demandadas tengo 10, 6 y 2. Y el ejercicio me pide calcule la elasticidad precio de la demanda para precio igual a 2 y para precio entre 2 y 4. Bien, primer ejercicio. Me da la referencia a un solo precio, entonces voy a aplicar la fórmula de elasticidad precio en un punto. O puntual, variación de cantidad sobre variación de precios por precio sobre cantidad. Precio igual a 2. Me voy a este sector de mi tabla. ¿Qué me dice la fórmula? Variación de cantidad. Al precio igual a 2 le corresponde una cantidad igual a 6. Para calcular la variación relativa, siempre tengo que comparar el valor en cuestión con el valor inmediato anterior en la tabla. Si mi valor o mi cantidad correspondiente al precio de 2 es 6, el valor inmediato anterior a la tabla es 10. ¿Cuál fue mi variación al pasar de un nivel de demanda a otro? 4. ¿En más o en menos? En menos. Entonces, mi variación de cantidad demandada, menos 4. Variación de precios. Precio que me requiere el ejercicio 2. ¿Cuál fue el valor en tabla inmediato anterior? 0. ¿Cuál fue mi variación? Más 2. Sobre. Precio que me dice el ejercicio, que me requiere el ejercicio. 2. Cantidad demandada correspondiente a ese nivel de precios. 6. Y esto me va a dar un número. Este coeficiente, acuérdense, bueno, puedo simplificar esto. Y este coeficiente, esto puede ser 2 y 3, menos 2/3. Este coeficiente va a ser menor a 1, entonces mi curva va a ser inelástica. Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Cuando P se ubica entre 2 y 4. El ejercicio me da dos niveles de precios, por ende voy a aplicar la fórmula de elasticidad en un arco. Entre 2 y 4, entre 2 y 4. Mi fórmula de elasticidad en un punto, ahora mi fórmula de elasticidad en un arco. ¿Por qué? Porque el ejercicio me da como consigna dos niveles de precios. Variación de cantidad sobre variación de precio por la suma de los dos precios en cuestión sobre las cantidades demandadas equivalentes a cada nivel de precios. Eso va a ser igual. Fíjense, entre 2 y 4 vale decir cantidades entre 6 y 2. Me ubico en el último valor de referencia. Me ubico en precio igual a 4, cantidad igual a 2. Variación con la inmediata anterior del segmento, entre 2 y 6. Variación, menos 4. Variación de precios. Estoy en 4, inmediato anterior del segmento 2, variación 2 positivo. Por la suma de los dos precios considerados. 2 más 4, sobre la suma de las dos cantidades correspondientes a cada nivel de precio, 6 más 2. Y el resultado me va a dar un número negativo, pero yo siempre considero su valor absoluto. Muchísimas gracias. A continuación vamos a comenzar el próximo desarrollo de elasticidad denominada elasticidad ingreso.